Muy bien, Dios activa su iglesia. ¿Cómo la activa? La activa manifestándose al mundo. Dios activa su iglesia manifestándose al mundo. La obra del Señor no es para estar en cuatro paredes. La iglesia de Dios no fue diseñada para estar en cuatro paredes o alrededor de unas cuantas cortinas. La obra de Dios fue activada para tocar al mundo, para llegar al mundo. La llenura del Espíritu Santo en la vida de la iglesia trajo como resultado que ésta se manifestara en todas partes. En todas partes. ¿En cuántas partes has estado esta semana? Unos posiblemente viajando, otros posiblemente en la oficina, pero algún otro fue a un comedor, a un restaurante. ¿Dónde has estado? La llenura del Espíritu Santo en la vida de la iglesia trajo como resultado que ésta se manifestara ¿en dónde? En todas partes. Empezando desde el mismo momento del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Usted se acuerda cómo estaban los discípulos, los 120 en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez? Dice que estaban juntos, unánimes, pero sentados y callados. Así estaban, sentados, orando, pero estaban así orando. Señor, gracias, porque tú estás con nosotros. Aunque estamos tristes porque te fuiste, sabemos que tú estás apoyándonos. Así estaban, no estaban con un estruendo. Estaban sentados en el aposento alto. Pero en el momento que el Espíritu Santo se derrama, se oye un estruendo como un viento recio que sopló en toda la casa. Y entonces aquellos callados dejaron de estar callados. Aquellos en silencio dejaron de estar en silencio. Yo me imagino que alguno por ahí se levantó cuando oyeron los gritos y dijo: hey, no griten tanto porque Dios no está sordo. En mi tiempo de ministerio he escuchado gente que dice: ¿para qué levantan la voz? ¿Acaso Dios es sordo? No, Dios no es sordo, pero el mundo sí puede ser sordo si no levantamos la voz, si no hablamos. El mundo puede estar sordo, puede estar opacado sus oídos, que no escucha la voz de Dios y necesita que el estruendo le llame la atención. ¿Qué hace un estruendo? Si en este instante, allá en la Bear Valley, se oyera un estruendo, ¿usted cree que no nos llama la atención a nosotros? ¿Cómo es un estruendo? Es un sonido más allá de lo normal. No está Pablito por ahí que sabe de decibeles, pero un estruendo ha de tener muchos decibeles. ¿Sabe usted que los decibeles es como se mide la dimensión del sonido? Pero un estruendo es más allá de lo normal. Un estruendo es algo que capta la atención, o que te hace ir a ver qué pasa, o te hace esconderte. Una de dos. Porque si es un estruendo extraño, como una bomba, mejor no me voy a ver. ¿Verdad que no? Porque eso puede ser un estruendo. Una dinamita es un estruendo. Un golpe duro es un estruendo. ¿Usted ha oído alguna vez cuando dos carros chocan? Mire el estruendo que eso produce. ¡Prah! Y ese estruendo llama la atención. Pues algo así pasó en Pentecostés. Pero vamos adelante. La primera acción, oiga esto, hablamos de acciones, movimiento.
Si habláramos de gramática diríamos verbo. El verbo es una acción, es movimiento, es hacer algo. La primera acción fue manifestarse a la multitud a través de anunciar el mensaje de Dios en distintas lenguas. Esa fue la primera acción. De esa ya hablamos en los temas anteriores, así que no me voy a detener ahí. Luego, la segunda acción, Pedro se levanta e imparte un poderoso mensaje con el cual impactó los corazones y provocó que más de 3,000 personas resultaran creyendo en el poder salvador de Cristo. Y estos se añadieron a la iglesia. No solo creyeron. ¿Sabes que la Biblia muestra que aquel que llega a creer y a tener un encuentro personal con Cristo, su acción siguiente es unirse a la iglesia, crecer en la iglesia? Alguien que dijo: yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, o como mi Salvador y Señor, pero no se congregó, esa persona no va a poder crecer en Cristo. Sí conozco personas que rindieron su vida al Señor y ya no pudieron congregarse porque estaban en el lecho de enfermedad y después de eso murieron. Gloria a Dios. Les pasó como las del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad ni el privilegio de estar como nosotros estamos aquí. Ese ladrón creyó y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren qué privilegio de ese ladrón. A algunas personas les ha pasado eso. Yo recuerdo una mi cuñada que pasó a la presencia del Señor. Ella ya no pudo congregarse. Llegué una semana antes de que ella falleciera, llegué a su casa y ella rindió su vida a Jesucristo y pidió ser bautizada, pero ya no pudo congregarse. Pero lo normal para los que tenemos salud, para los que tenemos energía, para los que podemos movilizarnos, es que media vez creemos en el poder salvador de Cristo, nos unamos a la iglesia. Miren lo que dice Hechos 2:40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, llegaron. Una iglesia activa es una iglesia que se muestra al mundo. Es una iglesia que hace un estruendo. Un estruendo no por fuerza solo en este lugar. El estruendo nosotros lo hacemos en casa. El estruendo nosotros lo hacemos en donde andamos. En donde Alejandro está haciendo las instalaciones eléctricas, él allí puede ser un estruendo que llame la atención de los que lo conocen, de los que tratan con él y de los que hablan con él. ¿Por qué razón? El estruendo es algo que capta la atención más allá. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno muestra la obra de Cristo en su vida, sin que usted diga que usted es cristiano, la gente le pregunta: ¿usted es cristiano, verdad? Usted como que es un poquito diferente a los demás, ¿verdad? Y usted tiene la oportunidad en ese momento de causar el estruendo. ¿Cómo? Proclamando el mensaje de Dios, proclamando el mensaje de Cristo. Porque la iglesia, a mí y a usted, nos activa Dios por su poder y su espíritu. Él es el que nos activa, Él es el que debe movernos en cualquier lugar que estemos. Jóvenes, en la high school se necesita oír un estruendo de Dios. Muchachos,
En la middle school se necesita que los jovencitos muestren a Dios. ¿Por qué razón? En las escuelas se está moviendo droga, se están moviendo situaciones complicadas, en las escuelas se están moviendo muchas cosas negativas. Pero si ustedes son jovencitos, jóvenes de Dios, van a causar un estruendo en la high school donde estén, en la middle school donde estén. Y nosotros, los adultos, los jóvenes mayores, vamos a causar un estruendo en donde quiera que trabajemos, en donde quiera que nos movamos, porque Dios quiere activarnos. La iglesia de hoy necesita estar activa. La iglesia de hoy necesita movilizarse, ser movilizada por Dios. La iglesia de hoy necesita impactar al mundo, porque cada vez el mundo tiene más auge. Cada vez el mundo impacta con sus ideas. Cada vez las cosas que se están viendo cada vez son peores. Y dice la Biblia que si no nos cuidamos y si no somos una iglesia activa, aún los escogidos pueden ser engañados. Así está la situación en el mundo. Nosotros no somos vulnerables a los ataques del enemigo si no permitimos que el poder de Dios nos levante, nos active y nos mueva. Vamos adelante. ¿Cuáles son las cualidades de la iglesia que se manifiesta al mundo? Hablemos de esas cualidades. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es la iglesia? Por favor, dígale a quien está a la par suya, yo soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. La iglesia desarrolla cualidades, forma de vida. La iglesia tiene que adoptar su propia cultura en Dios. La iglesia tiene cualidades que deben ser manifiestas al mundo. La iglesia activa, nosotros, activados por Dios, desarrollamos cualidades. Punto 1. Una de las cualidades que la iglesia debe desarrollar es que debemos ser una iglesia perseverante. Una iglesia que persevera, una iglesia que se mantiene, una iglesia que no la doblega ninguna situación en la vida. Una iglesia que a pesar de las circunstancias se mantiene firme. Hace un tiempo, cuando se oían muchos coritos en la iglesia, había un corito muy bonito, me salió en verso esto. Y ese corito decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y luego decía, solo se detiene para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia debe ser perseverante. ¿Perseverante en qué? En la palabra. Perseverante en la palabra. ¿Sabes que el alimento que no nos debe faltar es el pan de vida? Pero ¿sabes que el pan de vida es la palabra de Dios? Para que la iglesia sea perseverante, necesita el pan de vida. Pero ¿cada cuánto necesitamos pan? Si lo hablamos físicamente, por lo menos de 2 a 3 veces al día.
Mire, aguántese un poquito después de la hora de comer y su estómago empieza a requerir el alimento. ¿Ha sentido usted hambre? Sí lo he sentido. En una oportunidad estaba en la punta de un árbol y no había forma de bajar hasta que terminara ese árbol. Tenía muchísima hambre y sentí aquí en el estómago como que se estaban comiendo algo en el estómago, pero no me podía bajar. Sentí el hambre. Pero ese es el hambre que nosotros también debemos sentir por la palabra de Dios. Para que la iglesia sea perseverante, debemos de tener hambre de la palabra. Si somos una iglesia sin hambre de la palabra, vamos a ser una iglesia raquítica, una iglesia endeble, y dicho en inglés, weak. Una iglesia que no va a tener fuerza. Una iglesia que no va a poder manifestarse al mundo. Mis hermanos, la iglesia para ser perseverante tiene que pelear batallas. Pero ¿cómo podemos pelear una batalla si no estamos físicamente, espiritualmente bien? ¿Cómo? ¿Cómo podemos pelear una batalla? Si a mí me ponen a pelear con alguien y no he comido en 3 días, ¿usted cree que voy a poder soportar esa pelea? Si me costaría comiendo, imagínese no comiendo. Pero la iglesia es igual. Para que la iglesia sea perseverante, necesita alimento sólido, necesita pan de vida. Ese pan que no debe faltar en ningún día. Por eso, cuando Josué iba a empezar las batallas para conquistar la tierra prometida, ¿sabe qué fue lo primero que Dios le dijo a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿cuándo? Cuando como ese pan, cuando me alimento día a día de ese pan, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué necesita la iglesia para ser perseverante? Alimentarse con la palabra del Señor. Dice Hechos 2:42 en su primera parte, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa era la palabra para ellos en ese instante. Ellos todavía no tenían este libro que nosotros tenemos. Sí tenían algo. Tenían una traducción que se llamaba Septuaginta del Antiguo Testamento solamente. Pero el Nuevo Testamento aún no estaba. Hoy nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder comerla. Ese es un privilegio, hermano. ¿Sabe que hay países en donde no se puede mostrar este libro? En donde lo tienen escondido en cuevas, en lugares secretos, porque no tienen la libertad de mostrar este libro, porque el que muestra este libro muere. Pero nosotros aquí tenemos la libertad de tenerlo donde nosotros querramos, en la librera, en la cabecera de la cama o en cualquier lugar. Pero lo más importante es que no esté en la librera ni en la cabecera de la cama, sino que en tu boca y en tu corazón. Allí el Señor quiere que esté la palabra, porque la palabra me vivifica. ¿Sabe qué dijo Jesús? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Para que la iglesia sea perseverante, necesita alimentarse con la palabra del Señor. Alimentémonos. ¿Cuántos anhelamos alimentarnos, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿cuántos proponemos alimentarnos?
¿Cuántos hoy decidimos en nuestro corazón que la palabra del Señor la vamos a comer día con día? El profeta Jeremías decía: yo comí tu palabra y fue para mí deliciosa a mi paladar. Oiga, la importancia de que esa palabra se haga viva en nosotros. Punto 2. Otra de las cosas que la iglesia activa debe manifestar es: la iglesia vive en comunión. El jueves pasado platicamos de lo que es la comunión dentro de la iglesia. Dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. El hecho de conocernos, el hecho de convivir, de compartir, de manifestar la unidad perfecta que debe haber entre los hijos de Dios, vernos como la familia que somos. Somos una familia. Pero ¿sabe usted que en medio de la comunión nos gozamos con los que se gozan, pero también lloramos con los que lloran? Tenemos que aprender a sentir el dolor del otro. Tenemos que aprender a convivir en la unidad, en la comunión unos con otros. Pero la comunión no es solamente estar aquí juntos hoy. La comunión es la relación que tenemos en primer lugar con Dios a través del Espíritu Santo, pero en segundo lugar la comunión que tenemos los unos con los otros. Hoy les animo a que practiquemos la comunión y por lo menos nos vayamos escuchando los nombres de 3 personas que no hemos escuchado su nombre. Es un buen reto para comunión. Por lo menos escuchemos el nombre de 3 personas a quienes no le hemos preguntado el nombre. Por favor, no se acerque. Imagínense que yo voy con Edgar y le digo: ¿cómo te llamas? Me llamo Edgar. Sí, ya la conozco. Acérquese a alguien que no ha escuchado su nombre. La comunión es necesaria, pero para comunicarnos, para interrelacionarnos, necesitamos conocernos por nombre. ¿Sabe que Dios nos conoce por nombre? Hoy decía el pastor en el mensaje que hasta nos tiene preparado un nombre nuevo. Porque si mi nombre tenía cosas feas, cositas negativas, el nombre que el Señor tiene para mí es perfecto para la personalidad que tengo. De igual manera el nombre que tiene para usted, ¿qué nombre tendrá? Qué bendición para aquellos que no les gusta su nombre, porque el nombre que recibirán les va a gustar muchísimo. Pero eso es lo que hace la comunión. Dios nos conoce por nombre y Dios anhela que sus hijos nos conozcamos, nos apoyemos y nos relacionemos unos con otros. Punto 3. La iglesia debe convivir. Sabe que en el inicio de la iglesia dice que las familias empezaron a crecer, el número de familias, y de repente como que los señores judíos que se habían convertido al cristianismo, como que se preferían ellos para darse los alimentos. Y entonces por ahí un grupo de familias griegas empezó a protestar. ¿Cómo es posible que a esta familia le dan buena porción y a nosotros que somos griegos nos dan las sobras? Y entonces los apóstoles dijeron: nosotros no podemos hacerlo todo. Vamos a nombrar a 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio,
que nos representen, dijeron los apóstoles, delante del pueblo para servir las mesas. La iglesia que convive aprende a servirse el uno al otro. Aprende a servirse. La iglesia que convive aprende a que aquí no estamos para que nos sirvan, sino para servir. Amén. Esa es la iglesia que convive. Dice que participaban en el partimiento del pan. Comían, servían las mesas, comían todos. Y cuando los apóstoles nombraron a los diáconos, de ahí viene la palabra diaconía, que es lo que se menciona en este versículo. Los diáconos, ¿qué eran? Eran servidores, eran personas que tenían el don de servicio y que querían ver a todos bien. Pero la iglesia fue diseñada para convivir, para servirnos los unos con los otros. Yo no quiero servirme de usted, yo quiero servirle. Y estoy convencido que si yo le sirvo y no me sirvo, usted también va a querer servir a los demás, apoyar a los demás. Si nosotros nos formamos en una comunidad que se apoya el uno al otro, estoy seguro que nadie tendría que pasar penas para comer. Estoy convencido de eso. Estoy convencido que ni una sola familia pasaría penas para comer. Tal vez aquí en Estados Unidos es muy difícil que una familia pase penas para comer, pero las hay. Pero en nuestros pueblos, en nuestra tierra, hay muchas familias que pasan penas para comer. Cuando el Señor Jesús desarrolló la iglesia, no la desarrolló solo para hacer mega iglesias o mega edificios. Yo estoy convencido que Dios nos va a dar un edificio bonito, decente, agradable y servicial. Amén, eso es lo que Dios nos va a dar. Pero no nos va a dar un mega edificio para que nos sintamos orgullosos de tener un mega edificio. Porque en lugar de estar pensando en mega edificios, debemos de pensar cómo apoyamos a la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia no es el edificio, sino que somos cada uno de nosotros. La verdadera iglesia se apoya. La verdadera iglesia convive. La verdadera iglesia comparte alimento. Dentro de nuestras familias, yo espero en Dios que no haya una sola que esté pasando hambre. Y si hubiere una que está pasando hambre, hable, cuente. No tenga temor de decirlo. No diga qué vergüenza decir que estoy pasando hambre. Porque muchas veces nos morimos de hambre por no hablar. Si usted está pasando por una prueba grande de alimento, háblelo. Porque podemos saber quiénes Dios nos puede proveer para ayudar a que no pase hambre ni una sola familia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia convive. Punto 4. La iglesia activa ora. Ora. Se preocupa de las necesidades para orar. ¿Sabe que una de las cosas que Dios recriminó a su pueblo, Israel, a través de los profetas? Dice que Dios buscó a alguien que se pusiera a la brecha por el bien de otro y no lo encontró.
¿Sabe por qué Dios recriminó eso al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel se enfrascó en suplir su propia necesidad, pero no en ver la necesidad de los otros. Y dice ahí la palabra, busqué a alguien que fuera capaz de ponerse a la brecha para interceder por ellos y no lo hallé. Oh, yo espero en Dios que nuestra iglesia, Centro Cristiano, no seamos como el pueblo de Israel, que no hubo uno solo que se pusiera a la brecha por el bien de los otros. La iglesia activa, la iglesia que Dios levanta, la iglesia que Dios mueve, es la iglesia que ora, que se preocupa, que está pendiente. Muchas veces en el chat del Facebook hay peticiones de oración. Léalas. Y cuando esté en su momento de intimidad con Dios en oración, ore por esas necesidades. Y si tiene la oportunidad de estar pendiente y preguntarle a la persona cómo siguió, yo quiero que usted se tome ese tiempo, se tome esa dedicación para acercarse con la persona y decir, mire, ¿cómo siguió fulanito? ¿Cómo siguió menganito? ¿Dios ya hizo el milagro o seguimos orando por eso? La iglesia activa tiene que orar. La iglesia activa tiene que mantenerse en comunión, en relación con Dios, en oración. Pero no solamente orar como la oración del yoyo. Usted sabe cuál es la oración del yoyo, ¿no? ¿Usted conoce los yoyos? Es un aparatito así, un juguete que tiene una cuerda que se baja y regresa a la mano, que se baja y regresa a la mano. ¿Sabe que la oración del yoyo es yo, Señor? Señor, yo quiero. Señor, yo quiero más. Señor, yo necesito más. Señor, yo ensancho mis estacas porque quiero más. Esa es la oración del yoyo. Cuando no me preocupo de la necesidad del otro, sino que solo me preocupo en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo. Pero la iglesia activa, la iglesia que se manifiesta al mundo, no puede ser así. Tiene que orar en todo tiempo e interceder y ponerse a la brecha por los demás. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo comían? Con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cómo compartían? Con alegría y con sencillez de corazón. Gloria a Dios, porque en esta familia no hay altivos. Y si un altivo llega, Dios lo transforma y le tiene que dar sencillez de corazón, porque la palabra va a llegar al fondo del corazón de esa persona. ¿Cómo comían? Juntos. ¿Cómo? Con alegría. Hermano, cuando visualizo la iglesia primitiva, puedo darme cuenta que hoy lo podemos lograr. Que hoy podemos ser una iglesia nueva, una iglesia diferente, una iglesia que no solo piensa en sí misma, sino que se desarrolla en unidad, unánimes, unos con otros. Punto 5. La iglesia que se manifiesta es respetada por la gente. Oiga, tenemos que manifestarnos, pero tenemos que ser sabios para manifestarnos.
Sabe que yo tuve el privilegio de llegar a las pandillas en Guatemala. No a involucrarme con ellos, sino a hablarles de Cristo a ellos. Pero algo que pude experimentar era que me respetaban. Mi apellido es Zuleta, y cuando llegaba a la guarida de ellos, el jefe de ellos los sentaba y decía: delante de don Zuleta ponen atención. Y era algo especial poder hablarles. Habían unos que daban miedo. Usted sabe que cuando están en la cárcel y han asesinado a alguien, les pintan una lágrima aquí en la parte baja del ojo. Habían algunos que tenían hasta 5 lágrimas. Pero cuando tú hablas con sabiduría de Dios, cuando tú hablas con autoridad de Dios, la gente te respeta. La gente aún te honra. Sabes que la gente debe oírnos, pero nosotros no fuimos llamados para predicarles, golpearlos. No fuimos llamados para llegar y darles un bibliazo en la cabeza. Solo no fuimos llamados para eso. Tampoco fuimos llamados para ir y señalar: usted adora esto, usted adora lo otro. No, nosotros prediquemos a Cristo, porque quien los hace libres es Cristo. Nosotros no tenemos que predicar lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. Nosotros tenemos que anunciarles a un Cristo vivo que transforma, que cambia, que hace obras poderosas. La iglesia que se manifiesta es respetada por la gente. ¿Por qué es respetada? Porque tus palabras respaldan con lo que haces con tu vida. Las palabras que llevas no son palabras hipócritas, son palabras que se respetan porque tu vida respalda lo que estás hablando. Y entonces la gente se va a dar cuenta de ello. Mira lo que dice Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Sabes por qué muchas veces la iglesia es apedreada? Porque la iglesia no tiene sabiduría para dar el mensaje de Dios. Y no estoy hablando de piedras físicas, o de repente también. Pero muchas veces somos apedreados con palabras. Y muchas veces la gente está diciendo: no, para ser cristiano como fulanito mejor no soy. Para ser cristiano y hablar como habla fulanito mejor no soy. Pero la iglesia está siendo llamada a tener el favor de Dios en el pueblo. Y el pueblo va a ver que la autoridad con la que nosotros vamos es con la autoridad del cielo. Y que las palabras que vamos a dar van a tocar sus corazones y van a ser compungidos de corazón para cambiar y ser transformados. Pero pidámosle a Dios la sabiduría para hablar. Si lo que vas a hablarle a la gente no es sabio, mejor no les hables. Porque si les vas a hablar para golpearlos y para alejarlos en lugar de acercarlos, mejor no les hables. Mejor ora por ellos y pide que alguien con sabiduría vaya a hablarles. Porque la obra de Dios se hace con la sabiduría de Dios. Pablo dijo: yo no vine a ustedes con elocuencia humana, ni con sabiduría humana, sino que vine a ustedes con poder en el Espíritu Santo, y con ese poder les hablé y se manifestó la gloria de Dios en sus vidas. Cuando hablamos con la sabiduría de Dios, Dios respalda y la gente nos va a respetar como lo que somos. Ya vamos terminando. La iglesia que se manifiesta se multiplica. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabes que hay
cientos de programas de crecimiento. Cientos. Hay libros, cantidad de libros que te dicen 12 pasos para que la iglesia crezca, 7 principios para que la iglesia se desarrolle, 20 formas de que la iglesia permanezca. Pueden haber miles, pero el crecimiento de la iglesia es natural. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento es de Dios, mis hermanos. La iglesia que se manifiesta se multiplica. Yo me he podido dar cuenta acá. Viene una persona y nos visita y al poco rato están viniendo otros. ¿Quién lo invitó? El que nos visitó. Oigan, la iglesia crece, la iglesia se multiplica, se desarrolla naturalmente. ¿Por qué razón? Porque somos un organismo vivo. Somos el cuerpo de Cristo y los organismos vivos no necesitan manipulación para crecer, solo necesitan los elementos necesarios. Eso necesita la iglesia para crecer. La iglesia para crecer solo necesita los elementos que estamos mencionando. Porque el crecimiento Dios lo da naturalmente. En la medida que somos una iglesia que se manifiesta al mundo, el crecimiento va a ser natural. El crecimiento va a ser natural. ¿Manipula usted su planta de manzanas para que crezca? Usted solo le echa lo necesario. La abona, le pone buena tierra, la mantiene con agua y que le dé la luz del sol. Y ese arbolito va a empezar a crecer normal. Usted no lo va a jalar de la rama de arriba para que crezca. ¿Verdad que no? El crecimiento es natural. Ah, dígame con sus hijos, ¿usted lo jalaba de las orejas para que creciera? No, el crecimiento era natural. La iglesia es un organismo vivo que debe crecer naturalmente, pero en la medida que cada uno de nosotros ponemos los elementos para que eso suceda. Los elementos nosotros los ponemos. Concluimos. Este es el tiempo para que nuestra iglesia se manifieste e impacte a las personas que tengan contacto con nosotros. Este es el tiempo. Este es el tiempo para que Dios se manifieste a través de nosotros. Este es el tiempo para que el Espíritu Santo actúe libremente en cada uno de nosotros. Porque pregunto nuevamente, ¿quién es la iglesia? ¿Lo podrías decir en voz alta? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Pero cada uno en lo personal es la iglesia. Este es el tiempo para que nuestra iglesia se manifieste e impacte. Dios hoy, ¿cuándo, hermanos? Hoy quiere hacer grandes señales y prodigios. Hoy, no mañana, no las que hizo hace una semana. Oh, el jueves tuvimos un servicio glorioso, pero eso ya pasó. Es hoy. Los que estuvimos en ese servicio fuimos ministrados, nos gozamos en la presencia del Señor, cantamos, danzamos, hubo tantas cosas preciosas. Pero eso ya pasó, fue el jueves. Yo no puedo vivir de las glorias del jueves. Hoy, Dios quiere hacer grandes señales y prodigios. Hechos 2:43 dice:
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Muchas qué? Maravillas y señales. Dios nos está llamando a eso. Yo quiero pedirte que si tú quieres ser parte de esa iglesia activa y hacer la obra maravillosa, que te pongas en pie y que le digas: Señor, yo aquí estoy. Y si tú ya te pusiste en pie y sientes que Dios te está llamando para algo más grande, para algo que va a impactar en mayor proporción, y lo sientes en tu corazón, yo quiero que tengas la certeza y des un paso al frente y vengas aquí enfrente y dediques tu vida y tus dones al Señor para que Dios haga esa obra maravillosa. Gloria a Dios por las personas que vienen. Vengan para acá las que vienen. Pónganse aquí enfrente. Yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes hoy. Gloria a Dios por las vidas que han sido tocadas, porque Dios va a usar esas vidas maravillosamente. Dios se va a manifestar maravillosamente. Oh, gloria a Jesús. Oh, yo sé que están sintiendo un llamado del Señor que va a impactar, que va a transformar. Si estás sintiendo ese llamado, al caminar al frente estás diciendo: yo acepto ese toque, ese llamado que me estás haciendo, Señor. Gloria a Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, yo quiero que mires estas manos levantadas, porque queremos ser esa iglesia activa, esa iglesia dinámica, esa iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo, esa iglesia que impacta al mundo, esa iglesia que toca, esa iglesia que atrae a las multitudes, esa iglesia, Señor, que hace el estruendo en donde quiera que anda. Padre, quiero que mires estas manos levantadas esta mañana, porque estamos diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero hacer tu obra, yo quiero hacer un impacto, yo quiero atraer a las multitudes a tu presencia. Hazme un instrumento útil, Señor, para tu gloria y para tu honra.